Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los amigos, los hermanos que conocen a este servidor. Y los que no me conocen, mi nombre es Fernando Díaz. Estoy, como bien, estacionado aquí. Estoy estacionado con el motivo de saludarlos y rápidamente reflexionar dentro del consejo de la palabra. Rápidamente, tengo la Biblia abierta, el libro de los Hechos, capítulo 19. Busca la Biblia, please, clarita. El libro de Hechos, capítulo 19, verso 23. Y aprovechando, mientras tú estás buscando tu Biblia en el capítulo 19, verso 23, aprovecho mandarle un saludo a todos y cada uno de mis amigos, de mis hermanos, y principalmente a los míos, porque tenemos que comenzar por Samaria. Y mi Samaria son los míos. Siempre han estado presentes en mi corazón, en mis oraciones, y tengo testimonio de muchos de ellos que yo les he predicado, me lo he ganado para el Señor, y siempre y cuando tengo la oportunidad de estar entre ellos, pues los abrazo, y ellos son mis trofeos. Tú eres mi trofeo. Así que, y a algunos de ellos tengo la autoridad de parte de Dios de pronto decirle, reconvenirlo en amor, ¿no? Así es que abre tu Biblia, varón, aprovechando al máximo el tiempo porque tengo poco espacio ahí en la memoria del teléfono. Así es que abre tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 23. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Digo esto rápido porque no estamos huérfanos. Tenemos nosotros la necesidad, tenemos nosotros la importancia, por así decirlo, de invitar, reconocer la prioridad de que el Espíritu Santo esté entre nosotros. Y necesitamos nosotros el poder de Dios. Y cuando nosotros nos movemos en ese poder, sabemos nosotros, o en esa influencia del poder de Dios, de la manifestación del poder de Dios, fluye en nuestra vida para ejercitar, para ejercer este llamado. Este llamado que hemos recibido nosotros y esta impartición de su poder entre nosotros, en nosotros, para testificar, para hablar, para predicar y para impartir los dones irrevocables de Dios. Así que no te alarme, no te asuste cuando de pronto algo sucede entre nosotros. Porque cuando cae la gloria de Dios, algo pasa. Cuando está Dios entre nosotros y fluyendo ese poder, algo pasa. Así es que, y cuando digo a lo mejor no es ahora, porque somos muy así nosotros, óyeme, ahora, no, es cuando Dios quiere. Libro de los Hechos, capítulo 19, verso 23 en adelante, dice así a la letra de la palabra. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis de que este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Amén. Así que nosotros, quiero hablarte de los disturbios. Quiero hablarte
de los cristianos, esos que al comienzo le llamaban los del camino. Quiero hablarte de el caminante. Y el primer caminante fue nuestro Señor. Porque Él lo dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. Y la pregunta que te hago a ti, ¿en qué camino estás andando? Porque Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad. ¿Qué verdad estás creyendo? ¿Qué palabra estás obedeciendo? Así que quiero hablarte del disturbio, no pequeño, como leímos en el versículo. Vemos nosotros que a través de la historia en que nos ha tocado vivir, cuando leemos la Biblia y cuando nosotros hemos, de un momento dado en nuestra preparación académica, hemos escuchado hablar de estos relatos, estos lugares de gran importancia y de gran revelación, de que habla sitios, lugares, personajes, personas que existieron antes, después, y en la actualidad, de que en toda la historia en que nos ha tocado vivir, habla de lugares, habla de personas, habla de aquella gente que causaron disturbios, aquellos que generalmente se opusieron a los comisionados, se opusieron a los mensajeros, se opusieron al anuncio de parte de Dios. Lo ha existido todo el tiempo hasta en nuestros días. Hemos visto nosotros gente de Dios, hemos visto nosotros el pueblo de Dios, que somos tú y yo, aquellos que hemos creído el anuncio, aquellos que hemos creído a la noticia de las buenas nuevas, porque eso es el evangelio. Hemos escuchado nosotros a lo largo y ancho. Déjame decirte que en mi propia experiencia, yo estuve en esa posición que tú estás ahora, de los burladores. Tú en esa posición de los idólatras. Tú en esa posición de los escarnecedores. Tú en esa posición. Y me burlaba de los evangélicos. Me burlaba de los mensajeros. Pero yo ignorantemente me estaba burlando de Dios. Y eso es lo que hemos nosotros escuchado. Y eso hemos nosotros visto, que también en mi propia cara se burlan, se mofan. Porque también yo lo hice también. Cuando hablamos nosotros de religión, no estamos hablando nosotros, porque déjame decirte, cuando hablamos de religión, no quiero muchas veces remarcar el concepto de religión, porque nosotros hemos visto cómo ha afectado la religión de una manera no para bien. Cuando vemos nosotros la tradición, está impregnada de religión. Hoy en día tenemos nosotros tantas doctrinas filosóficas, religiones, mandamientos de hombres, que Jesús en su tiempo, cuando estuvo entre medio de su gente, de su pueblo, les dijo a los ministros de su época, a los que tenían que haberlo recibido, les dijo a los que los tenían que haber reconocido, a los que tenían que haberlo aceptado, les dijo: ustedes han invalidado el poder de Dios por sus costumbres y sus tradiciones. ¿Estaremos nosotros así? Habrán algunos concilios, habrán algunos grupos religiosos que ponen muy en alto o dan mucho énfasis a su filosofía doctrinal, a sus conceptos. Han habido a través de toda la historia en que hemos vivido esos grupos, esas personas que hacen renombre
de su posición eclesiástica, que no quieren poner en tela de juicio la carrera, el ministerio o el llamado de Dios. Muchas veces hemos escuchado hombres fascinerosos decir que Dios me mandó, Dios me dijo, y cuando vemos nosotros que Dios no ha dicho nada, ni ha mandado a hacer nada, porque lo vemos nosotros. Jesús lo dijo, por su fruto lo conoceréis. Así cuando no me quiero apartar del tema, pero lo que te quiero decir, hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño a causa de un llamado Pablo, decían ellos. Ellos no sabían de que Pablo, Dios lo había transformado. Ellos no sabían de que Pablo también en otro tiempo había sido un escarnecedor, un burlador, un opresor que seguía, escarnecía, perseguía, encarcelaba y mataba a los cristianos. Ellos no lo sabían, porque Pablo había experimentado en su propia vida, en su propia experiencia, esa transformación que hemos tenido todos aquellos que hemos recibido el llamado de parte de Dios. Si tú recibiste el llamado de Dios, déjame decirte que te va a doler. Vas a llorar. Te van a hacer falta lágrimas para llorar. El llamado de Dios tiene que dolernos. El llamado de Dios tiene que ir más allá de nuestro confort, más allá de nuestras comodidades, más allá de nuestros intereses personales, más allá de nuestro propio entendimiento, más allá de nuestro propio razonamiento, más allá de nuestro propio, identificación del círculo social, religioso. Cuando hemos tenido el llamado de Dios. Y decían, Pablo, es un peligro, porque está hablando de una manera muy persuasiva, porque dice el texto que ha venido con persuasión, insistiendo, apartando mucha gente, convenciendo mucha gente, para que tenga en desacrédito. Y está en peligro nuestro oficio, porque Pablo anda diciendo que lo que lo hacemos nosotros con nuestras manos no son dioses. Y esta gran diosa Diana y el templo de la gran diosa Diana aquí en Éfeso venga a ser desacreditado por Pablo. Y no solo Éfeso, sino toda Asia. Déjame decirte, yo estoy ahora mismo aquí en Miami, el estado de la Florida. Y hace unos días atrás, hoy estamos 18 de octubre del año 2017, exactamente. Y han sucedido, no solo aquí en el estado de la Florida, en muchos países, el mundo entero, por así decirlo, está, tú sabes, boca arriba. Contrario. Hemos nosotros, apartado completamente de la naturaleza de Dios. Hemos olvidado nosotros nuestros valores. Y el otro día aquí en Miami se quería levantar, ya estaba en vigencia, pero vino el huracán, este huracán que pasó hace poco, Irma. Irma vino, tú sabes, y vino, pues se atrasó por el huracán, pero había una ley, había una ordenanza que querían pasar como ley, que prohibiéndole a los pastores, a los consejeros con licencia, aún a los padres, no aconsejar a los niños de acuerdo a la sexualidad.
Si un niño de pronto tenía inclinaciones o estaba confuso de acuerdo a su sexualidad. No es género. Ellos no han inventado eso de los géneros. Nosotros somos, o eres macho, o eres varón, o eres hembra. Es natural que tú siendo varón, es natural que tú te inclines al sexo opuesto. Es natural que te guste la mujer. Es natural. Y es natural que la mujer le guste al hombre. Es natural. Porque lo puso Dios. No es bueno que el hombre esté solo, dice la Escritura, cuando vemos en Génesis. Y cuando tú ves en Génesis que Dios hizo al hombre y no se equivocó Dios. Tú y yo somos una obra inequívoca de parte de Dios. No se equivocó Dios. Todo nuestro ser, todos nuestros órganos, todo tiene un porqué. ¿Y para qué? La boca, óyeme, es para comer. Nosotros sí, es para comer, pero hacemos otras cosas con la boca. Los ojos es para ver, y que veas bien. Los oídos, las orejas. Y así sucesivamente. Los órganos que tenemos en nuestro cuerpo hacen su función. No tenemos que decirle ni un magistrado, ni un concejal, ni nadie de esos que está, tú sabes, transversando. Porque lo habla la Biblia también. Que hombres se hicieron, profesando ser sabios, se hicieron necios en su razonamiento. El libro romano, vete a los primeros capítulos. Entonces cuando vemos nosotros leyes que han sido, ya algunas están en vigor, querían pasar esta ley que a los niños no lo puede aconsejar para bien, si de pronto están confundidos con su identidad sexual, si siento un hombrecito, tiene una inclinación homosexual, tú no lo puedes aconsejar, que eso no está bien. Eso no está bien. Tú no lo puedes orientar, tú no lo puedes aconsejar. Lo vemos en la Biblia, nosotros. Que aún ni los consejeros, que aún ni con licencia, pueden intervenir en la decisión de un niño, de una jovencita, que de pronto se quiere cambiar de sexo. Tienes que ayudarlo a llevar su comitiva. Hablando ni los padres pueden intervenir en la decisión equivocada de una ordenanza salida del infierno. Vemos eso. La Escritura dice que Dios no tiene por justo al culpable. Porque la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Y para que tú entiendas, un trapo de inmundicia es un paño que las mujeres usan cuando están en su periodo. Antiguamente lo lavaban y lo volvían a usar. Hoy son desechables. Pero esa es la justicia del hombre. Hemos burlado nosotros la justicia de los hombres. Hemos sobornado a las cortes. Pero la justicia de Dios no es como la justicia del hombre. Cuando la iglesia, cuando los hombres de Dios que han sido llamados, han sido comisionados a confrontar a un hombre, a confrontar a una nación. Lo hemos visto en la Escritura, hombres de Dios. En una ocasión Natán el profeta recibió la comisión de confrontar al rey David. Hemos visto nosotros a través de la historia bíblica, hombres de Dios. Siempre han habido profetas de Dios, pero junto con ellos vienen aquellos los que han cambiado el mensaje, aquellos que vienen diciendo:
de parte de Dios y no es de Dios. Nos levantamos aquí en el downtown, aquí en la ciudad de Miami, en contra de esa ley, salida del infierno. ¿Se podrá ser inteligente y bruto a la vez? Vemos nosotros en los círculos sociales, vemos nosotros en los círculos religiosos, vemos nosotros en todos los círculos hombres de eminencia, hombres que están en puestos, en cargos públicos. Y sabe una cosa, la autoridad es de parte de Dios, sea buena o sea mala. La autoridad viene de parte de Dios, porque Dios en el pasado ocupó reyes paganos para disciplinar a su pueblo rebelde. Así que la autoridad, sea buena o sea mala, es de Dios. Muchas veces los dictadores, como los hemos visto en toda nuestra América, en todos los lugares, o que han visto hombres allí que se autonombraron dueño absoluto, es Dios. Lo vemos nosotros en la Escritura, nosotros, hombres y reyes paganos que invadieron, esclavizaron por mucho tiempo y en distinto tiempo al pueblo de Dios, Israel. Miramos nosotros Israel geográficamente es un lugar pequeño. Y decía el profeta, nacerá una nación en un día, y lo vemos allí. Lo vemos allí nosotros. Israel se constituyó nación allí, en contra, en amenaza de los enemigos. Vemos nosotros allí, oye, un pedacito de tierra minado de enemigos. Ahí están, gloria a Dios, están en guerra. Eso es el pueblo de Dios. Y la capital del reino de los cielos no es Roma, no es Nueva York. Lo vemos nosotros en la Escritura. Jerusalén, la capital del reino. La nueva Jerusalén habla. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros. Y ellos están en guerra, hablando literalmente de los israelíes. Están en guerra. Tienen aviones, tanques, ametralladoras. Y no están amedrentados. Nosotros somos el pueblo de Dios. Tú y yo, que hemos recibido, que hemos aceptado. Y nos hemos enfilado en el ejército del cielo. Si tú has aceptado a Cristo, tú eres un combatiente, tú eres un creyente, tú eres un cristiano que vas a ir en contra de lo establecido, de lo paranormal. En otras palabras, te vas a levantar en contra. Vemos nosotros mensajes contrarios. Dios llama a un hombre, a Jonás, y lo manda con un mensaje, lo comisiona con un mensaje contrario. Ve a Nínive y predica en contra de los ninivitas. Muchas veces nosotros hemos comprometido el mensaje y no queremos causar, a veces por la reputación, ¿qué van a decir más? Por el reverendo. Y ponemos nosotros en tela de juicio el mandamiento, la palabra, la comisión de parte de Dios, que hemos sido comisionados. Pero ¿sabe una cosa? Siempre ha habido un remanente. Siempre ha habido un remanente que no está dispuesto a vender, que no está dispuesto a cambiar. Porque llegará un momento a veces que tenemos que decidir, o hablamos o predicamos el concepto de ley. Vamos a hablar la Biblia. ¿Sabe una cosa? Por ahora prevaleció la verdad, el consejo de Dios, la guianza de Dios. Es natural. Jesús le dijo que nosotros somos malos. Porque le dijo, ¿por qué me amas bueno? Bueno solo es Dios. Ustedes siendo malos, refiriéndose a ti y a mí, ustedes siendo malos, cuando tu hijo te pide pan,
tú no le vas a dar piedra, le das pan. ¿Qué contimás nuestro Padre? Nosotros, las cosas que hacemos buenas, vienen de parte de Dios. Porque yo soy malo. En una ocasión, una de mis hijas me dijo, habían pasado muchos años y regresé, el salvaje. Y me dijo, la niña tenía como unos 16 años, 17 años. Toda la gente que lo conoció a usted me han dicho que usted es malo. Y yo le dije, no te han dicho mentira. Muchas veces nosotros hemos visto esos disturbios. Los disturbios no pequeños. Por un llamado Pablo, que anda poniendo allí en ridículo a la gran diosa Diana y al gran templo que venera toda Éfeso y toda Asia y el mundo entero. Estaremos así nosotros venerando algunos templos, algunas diosas o dioses. Le estamos diciendo a Dios en la cara que Jesús no cumplió. Le estamos diciendo a Dios en la cara que Jesús fue insuficiente. Le estamos diciendo a Dios en la cara que hay otros intercesores, cuando la Biblia dice que solo hay un intercesor entre Dios y los hombres. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Y el mensaje y la comisión de parte de Dios la has recibido tú. Hemos visto nosotros que en la religión tradicional se ha atrevido el Bokassa a decir que él es el representante de Dios, el vicario de Cristo. El diablo es asqueroso, mentiroso, que Dios lo reprenda. Y tenemos que nosotros levantarnos en contra de los que están caminando extraviados. Si tú has creído en Cristo, has confesado a Cristo con tus labios y lo has creído con tu corazón, serás salvo. Porque Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, el que por mí entrare será salvo. Hay el único mediador, el único intercesor, el único camino, Jesús. Cuando hablamos nosotros, se forma el revolú. He ido a las Cortes Federales en este país. He ido a las Cortes Federales. Yo soy un milagro aquí. Cuando no sabía nada. Cuando no sabía nada. Teológicamente nada. A mí un juez me lo dijo. Tú no eres nadie. ¿Quién eres tú aquí? ¿Qué posición eclesiástica? ¿Qué poder tú tienes eclesiástico para decir lo que tú dices? Porque yo me aparecí allí, tú sabes, allí en las alcaldías, en las calles, en los parques, reprendiendo toda esa horda salida del infierno, santeros del diablo. Si no se arrepienten, y no sabía nada de nada, se van a ir con toda esa olla de huesos secos al infierno. ¿Cómo pretendes ponerle vela? ¿Cómo pretendes ponerle flores al dueño de los astros? ¿Cómo pretendes ponerle vela? ¿Cómo pretendes ponerle flores al dueño de la vegetación? ¿Sabe una cosa? Los disturbios fueron a parar a la Corte Suprema de esta gran nación que nos ha acogido a nosotros, que tenemos la libertad de expresión. Y un juez me dijo a mí, la libertad de expresión que usted tiene en este país se termina cuando tú molestas a otro. Y este país lo hemos convertido en libertinaje. Aquí todo el mundo tiene derecho. Aquí hasta el diablo tiene su iglesia. Y tiene sus súbditos allí. Porque tienen derecho de expresar.
Vemos algunas aquí, no sé, grupos sociales como los homosexuales reclamando derechos. Está bien, si tú quieres ser así, pues bueno, que te vaya bien, pero ¿sabes una cosa? Bien no te va a ir. No puede estar bien así. No te va a ir bien. Tú eres hombre, tú eres mujer. Dios no se equivocó hablando de los homosexuales. Y muchas veces hemos escuchado nosotros mensajes que todo está bien. Profecías fatuas. Mucho humo, mucho. ¿Cómo no ves tanto humo habiendo tanta fábrica allí? Pecado hay. Claro que no va a haber pecado. ¿Qué hacemos nosotros al respecto? Acalambrados por una ordenanza de unos diabólicos allí. Tenemos que orar nosotros con dirección de Dios. Está bien el brinco y el salto. Está bien. Pero mientras nosotros brincamos y saltamos allí a la orilla, o cerca de mi domicilio, o cerca de la iglesia, del templo, hay una clínica de aborto. Cerca de nosotros, en nuestra ciudad, las cárceles están abarrotadas. Vete allí a una oficina judicial y te vas a ver tantas situaciones allí terribles. Te lo digo, porque cuando yo a la cárcel, yo veo allí, en la oficina de los comisionados. Queremos ver la obra destructora del diablo. Vete allí a las cortes federales. Vete allí en la sala de emergencia. ¿Querés ver la obra del diablo? Vete a algunos templos religiosos. ¿Querés ver la obra del diablo? Vete a algunos hogares destruidos por el alcohol, las drogas, el divorcio. Hombre de Dios, déjame decirte que yo para ejercer este ministerio y este llamado me ha dolido. Me ha dolido. Y voy a seguir llorando. Estoy aquí. Me paré aquí. O sea, una cosa, he predicado 2 veces desde la mañana y van a ser las 3:30 de la tarde. Allí encerrado con los presos. Porque allí es mi iglesia. Tú para ser miembro de mi iglesia tienes que estar en la cárcel. Tienes que haber sido arrestado. Pero te digo una cosa. Tenemos el llamado de Dios ahora en este tiempo, cuando vemos nosotros en la noticia, en los periódicos, la Biblia hablada por medio de esos medios, como es la internet.